Sí, les ofrecemos una cordial bienvenida al segundo día de la Asamblea del medio año en Antigua Guatemala. Les ofrezco nuestro agradecimiento a Roberto Roch, presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa. También ofrecemos a nuestros vicepresidentes de la Comisión, quienes nos darán sus informes por país. Señor Roch, le damos la palabra para explicar y empezar estos procedimientos. Muchas gracias, Matt. Mucho gusto, es un gusto colaborar contigo en esta etapa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Un saludo especial a los integrantes del Presidium y una serie de compañeros, especialmente los expresidentes que nos acompañan esta mañana. Queremos proponerles una mecánica que ajuste o que ofrezca la presentación en orden alfabético de nuestros informes para que cada uno de los vicepresidentes, el público, la prensa que nos acompañe pueda tener una definición, un cálculo de cómo van a evolucionar estas presentaciones. Queremos, sin embargo, insertar durante las dos sesiones que tenemos, antes y después del almuerzo, varios de los países que consideramos clave, que están mereciendo mayor atención por parte de la prensa y que se preparen también los vicepresidentes respectivos. En la sesión de la mañana, independientemente del orden alfabético que estamos proponiendo, tendríamos los casos de Venezuela, de Estados Unidos y de Cuba. En la sesión de la tarde, tendríamos los casos de México, de Bolivia y Ecuador, independientemente, insisto, del avance en el orden alfabético de los informes. De acuerdo con el programa, presentamos un informe inicial, un balance inicial, que me permito darle lectura. Sería difícil encontrar en el periódico que ha corrido desde nuestra última cita en la Asamblea de México alguna buena noticia que ofrezca al menos la esperanza de constituir una señal de optimismo en materia de libertad de expresión en el continente. Existen, en cambio, múltiples indicios de que en amplias zonas del hemisferio se perfila un endurecimiento en las reglas de convivencia. Parece tratarse de un extendido recurso de los órganos del Estado e incluso de grupos sustantivos de ciudadanos que echan mano de modelos propios del autoritarismo para buscar salidas a problemas como el desencanto social, la violencia criminal y el deterioro en la calidad de vida de las poblaciones. Nuestros viejos enemigos siguen ahí en la forma de mafias que asesinan a periodistas o políticos que los acosan y amenazan en una atmósfera de impunidad que alienta nuevos ataques. Legisladores que impulsan normas que suponen un atropello a las convenciones internacionales más básicas en materia de derechos humanos, jueces que no velan por las víctimas ni imparten justicia. Pero en muchas de nuestras sociedades germina también un resentimiento que polariza a las comunidades y parece incubar, en ciertos casos, diversos modelos de autoritarismo. Ello supone para toda democracia, pero en particular para la prensa libre, un enorme desafío. El lapso que abarcan los informes país por país que estamos a punto de escuchar presenció el asesinato de 13 periodistas, una de las cifras más graves en la historia reciente. De esos atentados mortales, 5 de ellos se presentaron en una sola nación, México. El hecho de la crueldad, sea la creciente constante de esos ataques, permite suponer que ello conlleva en sí mismo un mensaje. Tenemos un breve video que busca recordarnos a todos que este drama tiene nombres y apellidos, huérfanos, familias, colegas y amigos que pagan un altísimo costo por el hecho de que uno de los suyos decidió ser periodista. Si nos permiten un momento, arrancamos el video, por favor.
Muchas gracias. En al menos 20 países de la región se perfila la tendencia de un aumento en los actos de violencia de fuerzas policiales y militares en contra de periodistas, con expresiones más claras en Venezuela, Cuba, Bolivia, Brasil, Argentina y México. Venezuela, Nicaragua, Perú, Argentina, Canadá, Honduras y Estados Unidos atestiguan un clima de regresión debido a legislaciones que parecen orientadas a debilitar de las más diversas formas la rendición de cuentas, la transparencia y el ejercicio de la libertad de expresión. Como es de todos conocidos, en estas horas Venezuela protagoniza una crisis institucional que la coloca incluso, pese a los ajustes que ocurrieron en este país en las últimas horas, la colocan, decimos, en la delgada frontera entre un régimen autoritario y la presencia de una dictadura, lo que profundiza la inquietud de la comunidad mundial. Pero quizá la mayor novedad en este periodo, por sus implicaciones, esté siendo el desarrollo de los acontecimientos tras la asunción del gobierno Trump en Estados Unidos, donde la comunidad periodística muestra una alerta en aumento ante la falta de transparencia pública y las constantes descalificaciones por parte del presidente Trump. Arremedando las peores tradiciones latinoamericanas, el señor Trump ha expresado que si la prensa lo critica, no es enemiga del gobierno, sino del pueblo. Es por ahora imposible imaginar el impacto que tendrá en todo el mundo si Estados Unidos deja de ser un faro de liberalismo cosmopolita y se convierte en un polo de nacionalismo autoritario. El reto que todo este panorama representa para la democracia en nuestros países es gigantesco. Debemos estar seguros de que la CIP hará su aporte para enfrentarlo. Muchas gracias. Damos paso entonces a los informes, si ustedes nos permiten. Empezamos con Argentina. Con el compañero Daniel Desen. Gracias, Daniel. Buenos días. El monitoreo anual del Foro de Periodismo Argentino arroja que durante 2016 se registraron 65 ataques directos a la libertad de expresión en nuestro país. Esta cifra representa menos de la mitad del promedio anual de ataques confirmados por esta misma entidad durante la gestión de Cristina Kirchner. Los principales agresores a periodistas en 2016 fueron funcionarios provinciales, fuerzas policiales y militantes políticos durante la cobertura de manifestaciones públicas. Algunos de los ataques más graves entre los que sufrieron periodistas en el último semestre fueron los siguientes. El 16 de noviembre pasado, el automóvil de la periodista Gloria de los Ríos, de FM Horizonte, señal de la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, fue quemado a metros de su vivienda en un claro intento de amedrentamiento. Entre los ataques físicos más graves registrados en el periodo se destacan la agresión contra el camarógrafo de Canal 2 de la provincia de Jujuy, a quien el estallido de una bomba de estruendo arrojada por manifestantes mientras cubría una movilización le ocasionó graves cortes y quemaduras. La golpiza sufrida por Martín Grande, director de FM 89.9 de la provincia de Salta, quien tuvo una fractura en su tabique nasal por el golpe infligido por Sebastián Ramos, hijo de un diputado provincial. Y los golpes de puño de los que fue víctima el periodista de la señal Todo Noticias, Nicolás Wiñaski, mientras realizaba una cobertura en el municipio de La Plata. En homenaje a la brevedad solicitada por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa, voy a omitir la mención de otra docena de ataques físicos, pero que constan en el informe y que todos ustedes pueden acceder. Pero voy a mencionar otro tipo de ataques. El 27 de marzo pasado, el diario El Litoral de Santa Fe denunció un ataque informático en su sitio web que consistió en la publicación de un mensaje intimidatorio anónimo en su portada que advertía sobre una presunta intención de silenciar al medio informativo por noticias que molestan bastante, entre comillas. En la nota también se amenaza a la fiscal Lucila Nuso, integrante del Ministerio Público de la acusación, presuntamente por investigaciones ligadas con una banda de estafadores de tarjetas de crédito, de acuerdo a lo que informó el diario El Litoral, cuya página web permaneció fuera de servicio por varias horas. El bloqueo de una planta impresora de una de las empresas pertenecientes al Grupo Clarín por parte de ex empleados de la misma y la destrucción de rotativas de la imprenta Color Press y el ataque a otros 2 talleres gráficos llevada a cabo por individuos que participaron en el primer episodio fueron 2 incidentes preocupantes de los últimos meses.
La sanción de una ley de acceso a la información pública en septiembre pasado fue un hito relevante para un país en el que se obstruyó sistemáticamente el avance de proyectos legislativos en esta materia durante más de una década. Pero la aprobación de la ley constituyó un primer paso que hace pocos días fue complementada por la debida reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Una resolución del Ejecutivo y media sanción de una ley para regular la pauta oficial, en línea con los estándares interamericanos, constituyen pasos relevantes para racionalizar el uso de recursos públicos que se emplearon de manera extraordinariamente arbitraria y discriminatoria durante la anterior gestión. Durante 2016 se distribuyeron 756 millones de pesos, equivalentes a poco más de 50 millones de dólares, la cifra más baja del último lustro. Empresas periodísticas discriminadas durante la etapa kirchnerista volvieron a recibir pauta dentro de una distribución general en la que prevalecieron el alcance de los respectivos medios y el tipo de audiencia a la que se apuntó con cada mensaje como criterios predominantes para su asignación. No obstante, sigue pendiente la aprobación de una ley con pautas claras y objetivas que evite en el futuro un uso discrecional y propagandístico. En el plano judicial debe mencionarse que a fines de octubre pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda por daños y perjuicios planteada por una modelo publicitaria contra Google y Yahoo por violación a sus derechos al honor y a la intimidad a los que consideró afectados por la vinculación de su imagen a sitios pornográficos en Internet. La Corte entendió que la actividad de los buscadores de Internet está amparada por la tutela constitucional de la libertad de expresión y que resulta improcedente establecer una tutela preventiva que obliga a estas empresas a filtrar o bloquear contenidos. En los meses posteriores, tribunales provinciales fallaron en línea con la doctrina de la Corte en casos ligados a estas empresas. En sentido contrario, el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal número 2 ordenó a Twitter la supresión de determinadas imágenes y comentarios referidos a otra modelo, lo que configuró un caso de censura, según lo denunciaron organizaciones como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Otro pronunciamiento relevante de la Corte Suprema, que hizo público en febrero pasado, fue la desestimación de una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores por la cual se solicitaba que, como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana dictado en la causa Fontevecchia y otros contra la República Argentina, se dejara sin efecto una sentencia firme de la Corte Suprema. La mayoría de la Corte consideró que aceptar la petición implicaría convertir a la Corte Interamericana en una, comillas, cuarta instancia revisora de los fallos de los tribunales argentinos. Finalmente, cabe destacar que el clima en el que la prensa cubrió la gestión gubernamental fue equilibrado. Los funcionarios, empezando por el presidente de la Nación, tuvieron una actitud de apertura frente a los requerimientos de entrevistas o al suministro de información de interés público. Nada más, presidente. Muchas gracias, Daniel. Está a consideración de la Asamblea el informe de Argentina. Adelante, por favor. Si hay micrófonos, se entiende en la sala. Por favor. Si se identifica, por favor. Hola, muchas gracias. Alejandro Olmos de Crónica de Argentina, de Buenos Aires. Dentro de estos 65 ataques que muy bien describió Daniel, me gustaría plantear algunos sucesos que están ocurriendo con nuestro medio. El miércoles 11 de enero del 2017, el diario Crónica tituló "Me reventó una bomba de estruendo policial". Esto es, así lo describió un fotógrafo nuestro, que estuvo cubriendo un enfrentamiento entre la policía y manteros en Plaza 11. Bueno, efectivos de la infantería lo agredieron. Después tuvimos otro caso, con una diferencia de un mes. El caso de Brian. Crónica se dedica mucho a cubrir casos policiales, por si alguno no lo conoce. El lunes 26 de diciembre del año pasado, vecinos de Flores, de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, coparon una comisaría, la comisaría 38, pidiendo justicia por Brian, un chico de 12 años que lo asesinaron unos motochorros. Crónica, como es activa en estos temas, pudo ingresar con una cámara, la view, y pudimos transmitir en vivo el enfrentamiento
entre los policías y los vecinos, donde, bueno, ahí también resultó herido nuestro camarógrafo con golpes, agresiones de parte de la policía y gases lacrimógenos. Y el tercer caso no es policial, pero también nos llama mucho la atención, una fiesta de gitanos millonaria, donde también estuvimos como medios cubriéndolo porque chocaron unos autos donde había armas, oro, dólares, y Claudio Villalba, un camarógrafo de Crónica Televisión, también fue agredido por este grupo de jóvenes. Quería agregárselo, si querés después lo escribo, pero no quería dejar este momento para poderlo comentar con ustedes. Sí, Muy bien. las menciones que están dentro del informe son meramente enunciativas, pero perfectamente podemos agregar 2 líneas de estos casos que comenta Alejandro, de los cuales estamos al tanto, me parece que corresponden ser mencionados. Sí. Bien, muchas gracias a ambos. ¿Alguien más? Allá, por favor. Norberto Frigerio, del diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Sin perjuicio del respeto que me merece todas las enunciaciones y enumeraciones puntuales a las cuales reconozco y adhiero, me parece que hay una gran omisión en no reconocer frente a la Sociedad Interamericana de Prensa que en la Argentina se vive desde hace 500 días otro clima, y no lo veo reflejado ni en el informe que ha leído el señor vicepresidente, ni siquiera lo veo tampoco debidamente reflejado en el que ha enunciado de Sein. La Argentina vive otro universo. Ustedes que nos han escuchado durante años y años reclamar por las dificultades, los atropellos, las invasiones de cadenas que amenazaban todos los días a periodistas, a privados, eso ha cesado en la Argentina, y me parece que en ese contexto nosotros nos permitimos analizar todos los detalles que se han encontrado, pero omitir que la Argentina vive en un clima diferente de democracia, de respeto a las libertades y derecho a la información sería una omisión a la cual personalmente y en representación del diario no estaríamos dispuestos a convalidar. Muchas gracias. Dos cosas sobre eso. El actual gobierno del presidente Macri lleva 15 meses de ejercicio y quiero señalar que en los 2 informes previos correspondientes a los primeros 2 semestres de esa gestión fuimos muy enfáticos en marcar el clima, hablamos de un giro radical y la propia CIP hizo suya esa calificación respecto de la gestión anterior, que en los informes durante esa gestión desde ya denunciamos constantemente la cantidad de ataques que hubo. Pero ese cambio sustancial fue consignado en esos informes. Me parece bueno que puede caber. Hubo una discusión, no sé si recuerdan, en México sobre el nivel de descripción que teníamos que tener en los informes y tratar de eludir algunas calificaciones más generales en cuanto a eso. Yo personalmente no tengo inconveniente en incluir eventualmente un párrafo que va en línea con lo que hemos suscrito en los informes previos. Sugeriría que los colegas argentinos platicaran, a ver si es pertinente incluir alguna alusión al respecto, que como dice Daniel, sí ha ocupado, digamos, especialmente en el arranque del gobierno Macri, una bienvenida a un clima social y político diferente en Argentina, que pertenece, por otro lado, a una normalidad democrática, mientras que nuestro objetivo es fundamentalmente subrayar lo que se distancia de esa normalidad democrática, pero de todos modos estaríamos pendientes si hay una propuesta específica en esta materia. Sí. Raúl, por favor. ¿Te identificas, por favor? Raúl Kreisel. Gracias, Raúl. Yo quería decirles, en octubre dimos a entender esto mismo. Ahora, ¿cuántos años más vamos a repetir que bajo el gobierno de Macri se vive un clima distinto que con el gobierno de Cristina Kirchner? Me parece que desmerece al gobierno de Macri, no tiene sentido seguir haciendo esa comparación. ¿Alguien más?
¿Te identificas, por favor, Martín? Sí, perdón, Martín Echevers, de Clarín de Argentina. Coincido en que hemos señalado esto en las reuniones anteriores y me parece que de todas maneras se podría discutir si algún párrafo adicional respecto de marcar las diferencias de muchas de las cosas que Daniel mencionó, por ejemplo, el nuevo esquema de publicidad oficial o incluso la sanción de la Ley de Acceso a la Información que acaba de ser reglamentada, marcan claramente una diferencia con la gestión anterior y esto se podría mencionar brevemente, aunque también comparto en que en un punto hay que ponerle un fin a, digamos, al cambio de régimen que vive la Argentina porque ya ha sido marcado. Creo que gran parte de esta discusión deriva, Roberto, de un párrafo de tu alocución al principio cuando marcabas algunas regresiones y metías a la Argentina en un conjunto de países donde se habían vivido regresiones, si no me equivoco, en algún punto reglamentarias. Eso puede obedecer a que en el informe original que envió Daniel todavía no se había reglamentado la Ley de Acceso a la Información. Ahora sucedió eso, con lo cual creo entender que puede haber tenido que ver con eso, tu mención. Hoy eso ha sido claramente reglamentado, con lo cual no vemos regresiones reglamentarias o legislativas en ese punto en el país. Por ahí, simplemente una aclaración al respecto. Bien, lo veo pertinente, lo comento con Daniel para hacer la precisión en este caso particular. Martín. ¿Alguien más? Sí, buenos días. Soy John Reichertz, soy miembro de la comisión directiva del Foro de Periodismo Argentino, que fue citado en el inicio del informe de Daniel. Solamente un punto, que la cantidad de ataques a la libertad de expresión informado en el último año fue el menor desde que el Foro de Periodismo Argentino empezó a hacer los informes anuales en el año 2007. Así que marca, por lo menos en este momento, una tendencia. Sí, me parece que está solamente subrayado. aclaro, John, que eso está consignado, ¿no? Que es menos de la mitad del promedio de la gestión anterior, que marca una reducción importante. Está. Correcto. ¿Alguien más? Bien. Muchas gracias, Daniel. Invitamos a Pedro Rivero a presentar el informe de Bolivia, por favor. Muy buenos días. Acompaña esta presentación un video que pongo a consideración de la Asamblea. Estimamos que tenemos esta dura batalla, y no tanto en Bolivia. Yo diría, la derecha en Bolivia es prensa y redes sociales, esa es la derecha. Saben que el pueblo está organizado, pero es una dura batalla que les toca a nivel internacional y vamos a librarlas con mucho orgullo, con mucho honor, compartiendo nuestras experiencias para la liberación política, para la liberación económica. Pero me voy a referir al cártel de la mentira, que está compuesto por Página 7, Herbol, ANF y El Deber, que es el hermano siamés del golpe político mediático. Sobre Página 7, no podíamos esperar otra cosa de Página 7 que no sea tu incorporación a este proceso de desestabilización. Como algunos, escúchame, algunos medios de comunicación sean expertos en la mentira. Yo no comparto. ¿En qué quedarán
esos medios de comunicación que hicieron escándalo, este caso Zapata, ¿en qué quedarán? ¿La gente les creerá ahora? ¿La gente creerá a la derecha que ha mentido tanto? Siempre yo voy a decir mi verdad. ¿En qué quedarán esos medios? No sé cuál es el camino, no, eso me interesa. Por eso digo, para la imagen de ese periodista, de ese medio de comunicación, ¿en qué quedan? ¿En qué quedan a nivel mundial? Hasta CNN metido en eso. Que también ustedes, algunos medios, déjanos trabajar, no mientan al pueblo, no convulsionan al pueblo. No me están perjudicando a mí, están perjudicando al pueblo. Con los resultados del referéndum perjudican, engañaron al pueblo, no a mí. Y algunos medios de comunicación son responsables. Que después se cae esta mentira, me engañaron, me mintieron, mentira sabía. Después de mi accidente, están pedidos por un medio de comunicación, Evo ahora que se muera. ¿Qué más podría haber sobre la libertad de expresión? Dígame. De CNN una conspiración política cometiendo delitos, usando a un niño inocente en Bolivia. Fernando del Rincón de CNN llega a La Paz el 4 de mayo y se va el 6 de mayo. Operadores de esta conspiración llevan al niño a la entrevista con CNN en un hotel La Paz. Presentan el niño de 5 años. Si hubiera el niño, estaría de 9 años. Además de él con antifaz, camuflado. Pero ¿qué es el tema de fondo? Primero, una conspiración política con CNN. Fernando del Rincón y los operadores de esta entrevista son coautores de los siguientes delitos: apología pública de un delito, asociación delictuosa, el encubrimiento, complicidad. Si hubiera denunciado falso, se libraba de todos los delitos. Pero como era un elemento, una institución, un medio de comunicación más de la conspiración política, calla, no denuncia. En este tema, advertimos más que denuncias una serie de contradicciones que riñen con los principios éticos, los principios con los que nacieron también los medios de comunicación masivos. Entre esas contradicciones, la primera es, o es asfixia o se declaran independientes, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, en varios de los titulares, por ejemplo, dicen a diarios independientes, o sea, no entendemos si es que quieren depender del Estado directamente o del gobierno utilizando recursos del Estado. Ahí están la serie de titulares con sus propias contradicciones en sus propios titulares en diversos medios de comunicación del país. Siento que no solamente tenemos libertad de expresión, siento que tenemos exagerada libertad de expresión. Y también aprendo. A veces un medio de comunicación está observa un decreto, una ley, especialmente los decretos. Yo digo, creo que nos hemos equivocado. Estoy muy de acuerdo que nos critiquen para corregir. El único camino que han elegido es la difamación, es la mentira y es la infamia de la mano de algunos medios de comunicación que se han convertido nuevamente en correa de la transmisión de un proyecto poscolonial. ¿Creen, queridos compañeros, que esta alianza entre partidos subalternos, lacayos, sumisos al imperio, de la mano de los medios de comunicación, creen que nos van a desmoralizar? Pero están absolutamente equivocados, porque cuanto más nos ataquen, más multiplican nuestra capacidad de enfrentar a estos adversarios vendidos por un plato de lentejas. Lamento mucho, algunos medios de comunicación, seguro que más tarde van a protestar, son los mejores instrumentos del imperio y de la derecha, de los neoliberales.
agarran los medios de comunicación, socializan, simples acusaciones. Y no hay, yo diría, de tantos gerentes, uno tenía problemas. Y no hemos dudado en que sea procesado. De tantos gerentes que hemos cambiado, que nos diga la derecha, que diga ese medio de comunicación, cuántos están envueltos en temas de corrupción. Si son corruptos, ¿por qué no meten a la cárcel? ¿Por qué no procesan? Los embates contra la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes en Bolivia parecen ir en aumento en diferentes partes del planeta, y esa tendencia es preocupante por la afectación que sufre un derecho humano fundamental, pilar del sistema democrático, que se sustenta en la libertad de pensamiento y en la ausencia de censura. En Bolivia, después del revés experimentado por el gobierno del presidente Evo Morales, el 21 de febrero de 2006 por el no obtenido en un referéndum en el que buscaba la aceptación ciudadana para postularse por un nuevo periodo con modificaciones al texto constitucional, el clima de hostilidad se mantiene latente contra medios informativos y periodistas a los que se atribuye empecinadamente un papel determinante en los resultados de la consulta que infirió al jefe de Estado boliviano su mayor revés ante las urnas. Un informe del Observatorio Boliviano de Derechos Humanos de la Fundación Nueva Democracia señala que las agresiones contra los medios, columnistas y periodistas se han incrementado de una manera alarmante en el último año. En 2014 se registraron 45 casos, 22 en 2015 y 59 en 2016. Este incremento significativo pone de manifiesto un escenario adverso y deteriorado para el ejercicio del periodismo en Bolivia, restringiéndose de esta manera el libre acceso a la información y por ende a la libre circulación de ideas, derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, resalta el documento. Por su parte, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, que agrupa los principales diarios y una agencia de noticias del país, ha manifestado su preocupación por la violencia contra reporteros y medios de información en medio de conflictos sociales registrados en el país. La organización teme que el elevado número de agresiones físicas y verbales en 2016, con 59 casos registrados por la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa, sigue una tendencia inquietante tras algunos incidentes observados en la ciudad de La Paz y una población próxima. La ANP rechazó una declaración del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que pidió a su sucesor, René Martínez, el pasado 25 de enero, una investigación seria, severa y rigurosa sobre la ética de los medios de comunicación. El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa, Marcelo Miralles, afirmó que la vigilancia sobre el cumplimiento de la ética periodística corresponde a los tribunales especializados de autorregulación y sus correspondientes normas de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Constitución. La pluralidad de pensamiento prima en cualquier proceso democrático y la ANP lamenta profundamente la intolerancia del exministro Quintana, al mismo tiempo que rechaza tajantemente el interés político de investigar sobre la ética de periodistas y medios, expresó Miralles. Entre los hechos de violencia se registra la agresión y asalto a la periodista Ana Apaza y los fotoreporteros Javier Mamani y Álvaro Valero, mientras cubrían enfrentamientos entre habitantes del municipio rural de Achacachi, una localidad ubicada a 93 kilómetros al noroeste de La Paz, el 15 de febrero pasado. El fotógrafo del diario Página 7, Álvaro Valero, fue golpeado con una rama y cuando la periodista Ana Apaza intentó defenderlo, también fue agredida y arrojada al piso por la turba de personas, denunció la página digital del periódico Página 7. Los habitantes de la región cuestionan a la principal autoridad del municipio, Edgar Ramos, un militante del partido del presidente Evo Morales. Durante este conflicto, personas no identificadas asaltaron la emisora del gubernamental Sistema Nacional de Radios de Pueblos Originarios, instalada en la población de Achacachi. El 15 de febrero, la radio fue acallada, según denuncia de su responsable Edwin Huanca, quien tuvo que trasladarse hasta la ciudad de La Paz para recibir atención médica por 2 heridas abiertas en la cabeza, una equimosis en el ojo izquierdo y policontusiones en varias regiones del cuerpo. La radio, integrante del grupo de emisoras
del Ministerio de Comunicación, operaba en el edificio de la Federación Sindical Única de Campesinos de la provincia de Omasuyos, afín al partido del presidente Morales, y sus afiliados son conocidos por su vestimenta indígena consistente en ponchos rojos. El martes 21 de febrero, el periodista de Radio Alternativa de la zona semitropical de los Yungas, Ángel Blanco, fue detenido en oficinas policiales por algunas horas, según verificó la unidad de monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa. Blanco cubría las noticias sobre los enfrentamientos registrados entre cultivadores de hojas de coca y la policía, mientras la Asamblea Legislativa Plurinacional debatía acerca de una nueva ley sobre la coca. No deja de preocupar la transferencia de los predios, donde funciona la emisora de la Gobernación del Departamento de La Paz, Radio Líder, a competencia del Gobierno Central, lo que implicaría la suspensión de los programas dirigidos por los periodistas Amalia Pando y Gonzalo Rivera, ambos abiertamente críticos con las políticas del presidente Morales. En los últimos días, y después de enviado este informe a la CIP, se registraron 3 alertas de la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión dependiente de la ANP. El 23 de marzo, la ANP expresó su rechazo a las frecuentes agresiones del alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, contra periodistas y medios de información. El pronunciamiento surgió tras los insultos de Fernández contra el periodista de la red de televisión ATV, Adolfo Loaiza, el jueves 23 de marzo, cuando entrevistaba al munícipe junto a otros reporteros durante los actos conmemorativos del Día del Mar. El 22 de marzo, la misma unidad de monitoreo informó sobre el ataque informático intencional, entre comillas, sufrido por la página web de la agencia de noticias Fides y que impidió la difusión de su servicio informativo durante 3 días. En fecha 26 de marzo, la ANP reclamó a Chile un trato digno, humanitario y respetuoso para 2 enviados del canal estatal de Bolivia para la cobertura de un incidente fronterizo y que en la ciudad chilena de Iquique fueron impedidos de realizar su labor informativa, pese a que los profesionales de la información están protegidos por el derecho y convenciones internacionales. Poco después, una decena de periodistas bolivianos invitados por la línea aérea LATAM para un vuelo inaugural entre las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Santiago, fueron sometidos a un tratamiento torpe y humillante por funcionarios de migración en la capital chilena, bajo el argumento curioso de que un nuevo Estado regía en la relación entre los 2 países. En este caso, me permito solicitar respetuosa pero firmemente a la CIP pronunciarse sobre este atropello inaudito que configura un grave atentado contra la libertad de expresión y el ejercicio del trabajo de mis colegas de oficio. Es todo cuanto tengo que informar a esta magna asamblea de la CIP. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro. Está a consideración de la Asamblea el informe de Bolivia. Por favor. Se identifica, por favor. Álvaro Caviedes, ANP de Chile. La verdad que, lamentando lo que puede haber ocurrido con periodistas bolivianos, me parece que un pronunciamiento por parte de la CIP respecto de una situación vivida por periodistas en un control fronterizo y que probablemente, si es que ocurrió, como lo relata el representante de Bolivia, puede llegar a ser un descriterio de un funcionario menor que simplemente hace un control y un chequeo de visas, me parece excesivo y no corresponde. En Chile la libertad de expresión se respeta, se ha respetado y creo que ha sido un ejemplo para Latinoamérica en los últimos 20 años. Y un pronunciamiento de la CIP en este sentido me parece completamente improcedente. Además, en el entendido que se hizo un control de visado para trabajar en Chile, en que todo país, cualquiera de ustedes, el trabajo requiere una autorización especial y aquí tengo entendido que lo que se hizo fue simplemente una revisión de si contaba con las autorizaciones de trabajo que se requieren para realizar esa actividad dentro del país. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Porque supone que una eventual resolución
que tendría que recoger este tema tiene que ser discutido por la comisión respectiva, que encabeza Daniel Dessain. Yo le pediría a Daniel que analizara con los compañeros que han intervenido en este momento esta posibilidad para determinar lo conducente. Muchas gracias. Pido al colega boliviano, así también como a Daniel Dessain, que después nos hagan llegar los agregados estos que han introducido al informe, que no están en la copia que tengo sobre mi escritorio. Ya están introducidos. Perfecto, gracias. Okay. Nuevamente, muchas gracias. No. Damos paso al caso de Venezuela. Si nos acompaña, por favor, Miguel Enrique Otero. Buenos días, señores de la Sociedad Interamericana de Prensa. Primero creo que vamos a pasar un video. Ahí lo tienen. Más de 14 millones de personas que votaron por este Parlamento para pedir en el país más libertad, más justicia social y más democracia. Este es ahora un poder constitucional autónomo que va a debatir, va a legislar y va a controlar. Está bien, estamos listos pues. Vamos a ver hasta dónde aguantan ustedes, cobardes miserables. Son unos cobardes y miserables. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado en desacato a la Asamblea Nacional por no respetar la impugnación impuesta por este tribunal. Esto es una locura. Eso es una burda maniobra del PSUV utilizando la sumisión de un poder para darle un golpe a la soberanía popular. La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca. Una Asamblea Nacional totalmente inútil. Señores magistrados, señoras magistradas, que como jefe de Estado, ustedes cuentan conmigo porque no me temblará el pulso para cumplir y hacer cumplir todo lo que ustedes tengan que hacer y decidir. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es lo que nosotros pensamos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Una periodista venezolana resultó herida en la protesta y otros agredidos. Me agarraron entre 10 guardias nacionales, eran 4 mujeres, 6 hombres. Bueno, me golpearon por todas partes. Fue una barbaridad. Fue horrible. Yo no entendía. Yo soy periodista. Tribunal Supremo. Nos agarraron entre 30 guardias nacionales. Ahorita un colectivo arremetió contra mi camarógrafo, sacándole la pistola. En fin. Sacaron una pistola y me quitaron la cámara y me dieron un golpe entre como 40, 50 guardias nacionales. La comunidad internacional, ¿qué más pruebas necesita para terminar de fijar una posición unánime y firme de que en Venezuela tenemos un gobierno al margen de la Constitución, que en Venezuela hay una dictadura? Tenemos que mantenernos firmes ante este nuevo intento del gobierno por establecer la dictadura en Venezuela. El embajador de Chile en Venezuela estará en nuestro país el día de mañana. Como presidente del Congreso de Colombia, rechazo enfáticamente la decisión del régimen de Maduro de cerrar el Congreso de Venezuela. Condeno la ruptura democrática en Venezuela. Retiro de manera definitiva a mi embajador en ese país. Debemos demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela.
Bueno, esta pieza pues está señalando lo que en Venezuela el Tribunal Supremo hizo con la Asamblea. La verdad es que la Asamblea estaba aniquilada, fue aniquilada durante todo el año, porque todas las decisiones de la Asamblea fueron invalidadas por el Tribunal Supremo. Esta última decisión creó tal rechazo a nivel mundial y a nivel interno que el señor Maduro, a mi modo de ver, utilizó a la Fiscal General de la República para declarar que esa decisión es inconstitucional y los magistrados revirtieron la decisión. O sea, era una decisión innecesaria realmente porque ellos han invalidado todas las decisiones de la Asamblea, pero ahí quedó una decisión del Tribunal Supremo de darle todos los poderes a Maduro como régimen de excepción. O sea, Maduro está en estos momentos autorizado para tomar cualquier medida sin ninguna justificación como las que toman los dictadores tradicionales. Eso sigue vigente. Yo voy a leer el informe sobre Venezuela y voy a hacer algunos comentarios. El informe que se ofrece a continuación hace patente la siguiente conclusión. En la medida en que el régimen de Chávez y Maduro se prolonga, aumentan y se agravan los ataques en contra del ejercicio del periodismo, los periodistas y los medios de comunicación. Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela se han agravado en este periodo. Simultáneamente se ha producido un escalamiento de la crisis política y económica que ha alcanzado niveles inéditos en la historia contemporánea del país. Hasta ahora, el 2010 ha sido considerado como uno de los años donde peores han sido los ataques. Lo que se observa en este informe es que el conjunto de la situación ha empeorado. Una tendencia que debe destacarse es que la arremetida no se limita solo en los medios de comunicación, sino que se extiende a todos los sectores de la sociedad que exigen sus derechos y protestan por el estado de cosas en Venezuela. Esas acciones que provienen de cuerpos policiales, cuerpos militares, grupos paramilitares y de la acción de tribunales tienen como uno de sus objetivos predilectos a periodistas y reporteros gráficos. Se ha convertido en práctica recurrente el desalojar a periodistas de calles y avenidas donde ocurren las protestas para impedir tanto la información de las demandas ciudadanas como las acciones represivas que ejecutan los llamados cuerpos de seguridad del Estado. Como se verá, en el 2016 tuvieron lugar 123 hechos de intimidación que están en un anexo. Yo no los voy a traer uno por uno, pero hay 123 hechos que están en un anexo que se los entregué a la Comisión de Libertad de Expresión. La mayor concentración de los mismos se produjo en el mes de octubre. Para evitar que periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos realicen la cobertura de hechos públicos de indiscutible importancia informativa, el régimen utiliza la violencia física y verbal, la intimidación y el amedrentamiento, el robo y la confiscación de equipos, la expulsión de zonas o de edificios públicos. En todo el país se producen ataques, a menudo bajo modalidades semejantes para impedir el ejercicio del derecho a informar. Luego, el alto poder utiliza su poder mediático para denigrar e insultar a periodistas, editores y medios de comunicación. Escasez de garantías. El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación vulnera el derecho a la información de los ciudadanos. El deterioro progresivo de derechos fundamentales como la alimentación y la salud carecen de indicadores transparentes y confiables. Ocurre un doble desconocimiento de los derechos, a las necesidades básicas y a la información relativa a esas necesidades básicas. Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela señalaron que para el primer trimestre, en Venezuela las cifras son opacas, no hay cifras. La inflación se ubicó en 176,2%, tras 6 meses de vigencia del decreto de emergencia económica, mientras que el Fondo Monetario Internacional estimó que al cierre del 2016 la misma había escalado a 720%. La cobertura de protestas por falta de comida o de las colas que por horas realizan los ciudadanos que esperan poder adquirir algún alimento para llevar a sus casas se ha convertido en una actividad cada vez más riesgosa. Las 27 violaciones al ejercicio profesional de periodistas que se produjeron en el 2016 superan en 35% el total del año 2015. Se impide el registro de los eventos mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos por cuerpos de seguridad, grupos violentos y en menor medida por particulares. Más de la mitad de las víctimas son periodistas.
En muchas ocasiones, reporteros gráficos han sido el blanco de agresiones, amenazas, intimidación. Los medios de comunicación son atacados directamente en sus instalaciones o sometidos a procesos judiciales. Esta última situación también se extiende a propietarios, directivas y consejos editoriales. La presencia de grupos violentos tiene una incidencia relevante, ya que su intervención suele escalar hacia agresiones físicas, robos y hurtos de equipo. Ante estas acciones, los cuerpos de seguridad han actuado tanto en complicidad, al facilitar la comisión de los delitos, como por omisión al ignorar las denuncias realizadas por las víctimas al momento de ser violentadas. Las autoridades por lo general están presentes viendo el espectáculo. Internet, baja calidad y espacio restringido. La calidad de la conectividad sigue siendo deficiente en Venezuela. Según el ranking mundial sobre la velocidad de Internet realizado por la empresa de diagnóstico Ookla, Venezuela ocupa el relegado lugar de 194 del mundo, con una velocidad promedio de conexión de 2,23 megabytes por segundo. La mayor operadora del país, la compañía CanTV del gobierno, a la cual pertenece una de las 3 operadoras de telefonía móvil, es de propiedad estatal. Asociado con la baja velocidad, la deficiente calidad del servicio impone serias y crecientes limitaciones de acceso. Las empresas sufren limitaciones económicas y ausencia de divisas para la renovación adecuada de las plataformas. Adicionalmente, el ente regulador suspendió el aumento de las tarifas. Las fallas persisten. La ausencia de condiciones mínimas merma a los venezolanos de las plenas bondades y oportunidades que representa el Internet como plataforma para el ejercicio de la libre expresión. Sin embargo, ante la reducción sostenida de medios independientes y el incremento continuo de ataques contra la prensa, Internet ha adquirido importante relevancia para los ciudadanos que buscan informarse a través de medios distintos al sistema público de medios. Los ataques gubernamentales no se han hecho esperar, de distintas maneras. Acción de hackers, bloqueo de la señal, amedrentamiento y otras. En el 2016 se registraron ataques a cuentas personales y sitios web de periodistas, medios de comunicación e instituciones de diverso carácter. Prohibiciones de difundir información por redes, amenazas y hostigamiento por cobertura, restricciones y amenazas administrativas por uso de redes y detenciones por difundir información. Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas han sido utilizadas por diversas instancias del Estado para castigar líneas editoriales críticas al régimen y a sus funcionarios. Destaca la manipulación del sistema judicial, los procedimientos y los tiempos para sancionar, incluso penalmente, a medios de comunicación, directivas y periodistas. La promoción de la censura mediante sanciones por entes administrativos como Conatel, que es el ente regulador, o la venta discrecional de papel prensa por parte del complejo editorial Alfredo Maneiro, también la promulgación de legislación restrictiva. 112 violaciones de este tipo se registraron en este periodo. Están todas documentadas. Un hecho de gravedad extrema ha sido la política de monopolización del papel prensa por parte del régimen, implantada con la creación de la Corporación Maneiro en el año 2013. Se inició entonces una escasez generalizada de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica independiente del régimen. En 3 años, 7 diarios han suspendido de forma indefinida su circulación por la falta de papel. La corporación impone obstáculos burocráticos, dilata la venta, incumple los plazos o vende bajo criterios discrecionales. 20 diarios salieron temporalmente de circulación, 9 de ellos en 2016, tras serias crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambio de formato. 12 medios impresos con sedes en Caracas y en los estados Monagas y Zulia no circularon o realizaron ajustes de impresión y circulación durante la temporada navideña para ahorrar papel. El Nuevo País, la revista Z, El Nacional, los diarios regionales La Verdad de Monagas, El Sol de Maturín, El Oriental, La Prensa de Monagas, El Periódico de Monagas, los diarios La Verdad y Qué Pasa del estado Zulia, el diario El Carabobeño del estado Carabobo. El último semestre del 2016 se registró la disminución de paginación y la suspensión de los encartes y las ediciones especiales en 22 medios impresos de Caracas y 11 estados del país. Los diarios que reportan fallas fueron Tal Cual, el semanario La Razón de la ciudad de Caracas, El Norte, El Metropolitano, Nueva Prensa y Horacero en el estado Anzoátegui, Nueva Prensa de Guayana y Correo del Caroní en el estado Bolívar, El Carabobeño, Notitarde y La Costa en el estado Carabobo, Diario Región en el estado Sucre, La Mañana y Nuevo Día en el estado Falcón, El Clarín en el estado Aragua, El Impulso en el estado Lara, Diario La Nación en el estado Táchira, La Verdad, Qué Pasa, El Regional y Versión Final y Panorama en el estado Zulia y Diario Los Andes que circulan en los estados Mérida, Táchira y Trujillo. La verdad de esto es que están desapareciendo los periódicos impresos. Muchos de estos medios ya no circulan impresos o lo hacen de forma esporádica. La prensa extranjera también ha sufrido ataques por parte del régimen, con el objeto de impedir la realización de cobertura.
En solo 2 meses se impidió el trabajo de 17 periodistas extranjeros. Esto incluye la prohibición emitida en contra del canal CNN en español para que su señal sea transmitida en Venezuela. Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar recursos extraordinarios para que los periodistas puedan ingresar a Venezuela. La periodista que vieron, eso ocurrió hace 2 días, en el video apaleada por 12 valientes guardias nacionales, es la corresponsal de Radio Caracol. Le destruyeron los equipos y la hirieron muy feo esos señores que estaban defendiéndose de la pobreza de periodistas. Lo más reciente, y esto es una alerta que debe entenderse, es el ataque cibernético a portales de prensa y de ONG. Ocurrió con el Correo del Caroní, cuyo jefe de redacción confirmó que tuvieron conocimiento del ataque cibernético luego que usuarios no pudieron acceder al portal web. Nos comunicamos con el personal del servidor y hallaron 2 archivos que reprodujeron correos falsos e infecciosos. Se tuvo que suspender el servicio para que pudiéramos proteger los contenidos vulnerables, dijo. IPIS Venezuela registra en 2017 un incremento en el número de denuncias por ataques de denegación de servicios contra portales informativos en el país. El primer caso registrado ocurrió contra aporrea.org. Ese es un portal chavista, pero ha empezado a incluir artículos críticos al régimen, cuando estuvieron fuera de línea entre el 16 y el 20 de febrero de este año. Los administradores del sitio web detectaron focos de ataque en Venezuela, Estados Unidos, Brasil, China y un país europeo que no fue mencionado. Atribuyeron el ataque a laboratorios informáticos de hackers que intentan vulnerar los contenidos informativos y de opinión. Entre el miércoles 8 y el viernes 10 de marzo del 2017, IPIS confirmó ataques de denegación de servicios contra las páginas web de Caraota Digital y El Pitazo, el intento de hackeo contra Provea y los mismos ataques se han producido contra Maduradas y atodomomento.com. Estos ataques ocurren también luego que el portal web del programa Con el Mazo Dando de Diosdado Cabello difundió una nota en que dice que 45 ONG venezolanas fueron acusados de conspirar contra Venezuela. Muchas de esas ONG tienen estas páginas web. Las ciberagresiones contra portales independientes y páginas web de distintos medios son una constante que va en aumento. El gobierno ha contratado especialistas de distintas partes del mundo para silenciar el flujo independiente de noticias y opiniones, atacando a los servidores y bloqueando el acceso a través de las plataformas de interés nacional, de Internet nacional. El caso de Braulio Jatar. La situación de los editores y periodistas que están exiliados continúa. Sus juicios no avanzan y la amenaza con cárcel si regresan al país se reitera a través de los medios oficialistas de comunicación, por ejemplo, mi persona. De forma simultánea está el caso de Braulio Jatar, editor preso en el país. Se le ha mantenido en condiciones indignas en 3 centros de reclusión distintos por más de 60 días. Jatar, de nacionalidad chilena-venezolana, es director y editor del portal de noticias Reporte Confidencial, con sede en Margarita, Estado Nueva Esparta. De acuerdo a las informaciones de parte de su familia de abogados, el Ministerio Público culminó sus investigaciones y dictó un acto condenatorio en el que se aprueban los cargos por los delitos de legitimación de capitales, pese a que en este caso se presentó luego de una cobertura periodística sobre hechos de protesta en Margarita durante la visita de Nicolás Maduro. La única prueba que se presentó en contra de Braulio Jatar fue un informe de la Dirección de Contrainteligencia Militar en el que se acusaba al director del portal de terrorista y traidor a la patria. Yo quiero agregar primero que, porque muchas cosas son recurrentes, en el caso de Venezuela, y ellos han ido cerrando la prensa independiente a pequeñas ventanas, y lo que le queda es la prensa internacional e Internet. Entonces, en el último periodo han intensificado sus ataques a la prensa internacional, a Internet. Todos los corresponsales extranjeros tienen casos de no entrega de visas, van entonces como turistas, entonces los reprimen porque fueron como turistas, los agreden en los actos públicos. Yo tengo 17 casos. El tema está en que ellos prefieren no hacer las denuncias, como me dijo la gente de Associated Press y la gente del New York Times. Ellos prefieren no hacer las denuncias porque ellos dicen, nosotros no queremos aparecer como actores cuando nuestro objetivo es denunciar lo que está allá adentro. Entonces, todas esas denuncias yo las sé por
por vía oral, pero no hay las constataciones físicas, salvo videos como el que vieron ahorita del tratamiento de la Guardia Nacional a la periodista de Caracol, de Radio Caracol. Los dos temas son los corresponsales extranjeros y Internet. Con Internet tienen la estrategia. Uno, deteriorar el servicio de manera intencional, no permitiendo que las operadoras mantengan el servicio, lo deterioran todo el tiempo. Hay hackers internacionales contratados por esta gente, hackers turcos y rusos. Hay procedimientos penales contra personas que usan las redes sociales, que denuncian cosas. Claro, hay 4 millones de tuiteros en Venezuela, pero con que pongan presos 10, por lo menos 1 millón se asusta. Entonces es una acción de amedrentamiento. Y está el bloqueo permanente de páginas. En Venezuela está bloqueado CNN, Infobae, NTN 24 y Dollar Today. Una cantidad de páginas están bloqueadas por el servicio de provisión de Internet que lo maneja el gobierno. Y yo volví a traer el caso de Braulio Jatar, que creo que es importante, porque Braulio Jatar, que está preso por la humillación de lo que le hizo la gente, el pueblo a Maduro en Margarita, y él lo sacó en la web, como lo sacamos muchos medios. Entonces el señor está preso con este juicio absurdo, pero está muy mal de salud. Entonces yo creo que hay que fortalecer la solidaridad con Braulio Jatar y hacerlo público nuevamente, porque Braulio puede... la vez pasada, en la reunión anterior de la CIP, vino su hermana, Ana Julia Jatar, hizo toda la exposición, pero la situación sigue absolutamente igual. Y como en Venezuela, un preso político puede durar 12 años con medidas cautelares, si eso pasa con Braulio, pues no sé si va a resistir esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Enrique. Esta consideración de la Asamblea, el informe de Venezuela. Atrás, por favor. Buenos días, Guillermo Zuluaga, TV Venezuela. Yo quisiera hacer un pequeño comentario sumando a todo lo que dijo Miguel Enrique. Es que en Venezuela no hay separación de poderes como lo está tratando de hacer y decir el régimen de Maduro. En Venezuela no hay absolutamente ningún tipo de separación de poderes y están tratando de hacerle creer al pueblo de Venezuela que hay separaciones de poderes con la decisión que tomaron ayer contra la Asamblea Nacional. Es un ataque directo contra la democracia y donde no hay democracia no hay libertad de prensa y no hay libertad de expresión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Luis Emilio Gómez, Venevisión de Venezuela, canal de televisión. Creo pertinente, Miguel, incorporar al informe el cierre de CNN en español en febrero de este año, a raíz de un reportaje de una denuncia de venta de pasaportes en la Embajada de Irak. No, creo que es pertinente destacarlo dentro del informe. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Algún comentario, Miguel, adicional? No, bueno, yo nombré lo de CNN, pero no está específico en el informe. Yo creo que hay que hacer una resolución con el caso de CNN porque es muy emblemático ese tipo de cosas. Muy bien. Durante la reunión de la comisión hubo pronunciamientos para que la manifestación de la CIP, en el caso específico de Venezuela, tuviera una dureza especial, un énfasis especial. Hay un borrador de resolución que evidentemente tiene que modificarse y actualizarse. Yo le pediría a Miguel y a otros compañeros que pudieran estar interesados en el tema, acercarse a la Comisión de Resoluciones para determinar el perfil de la misma y si hay alguna propuesta adicional que tendría que ser analizada. Bueno, Ricardo me hizo una sugerencia, yo no sé si la agregaste, pero como yo hice, en base al informe, hice un proyecto de resoluciones, hay que agregar esas cosas y agregar esto de CNN de manera más específica.
Yo sí quería agregar una sola cosa, que es que el tema de Venezuela es un tema verdaderamente grave. Ya esa no es una dictadura normal, eso es una narcodictadura. Ya no es la dictadura como la conocemos, todos los carteles de la droga están insertados en el gabinete de Maduro y eso es un peligro verdaderamente grave para el mundo occidental, que un país esté dirigido por carteles de la droga. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente. Le pediremos al compañero Álvaro Javiedes que nos acompañe para presentar el informe de Chile. ¿Más adelante? Ok. Le vamos a rogar, entonces, no está presente el vicepresidente de Canadá. Le vamos a rogar a Lourdes Ovaldía que nos haga el favor de darle lectura a este informe que contiene elementos importantes. Muchas gracias, Lourdes. A la orden. Muy buenos días. Procedo a leerles entonces el informe de Canadá. Durante este periodo han ocurrido algunos cambios y violaciones concretas de la libertad de prensa en relación con el acceso a la información, los medios digitales y las prácticas de vigilancia de Internet. El 25 de febrero, la organización Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión se unió a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, nuevos medios y organizaciones laborales para efectuar vigilias pacíficas en 5 lugares diferentes en Canadá. El objetivo fue protestar contra la nueva postura del gobierno liberal sobre temas claves de la política de seguridad nacional, vigilancia y libertad de prensa. A pesar de que el gobierno de Justin Trudeau se ocupó de inmediato de desamordazar a científicos y funcionarios públicos, abriendo así nuevos espacios al derecho del ciudadano a saber, sigue existiendo una percepción generalizada de falta de transparencia, sobre todo en temas que se han convertido en centro de atención desde la llegada a la oficina oval del nuevo presidente de Estados Unidos. Muchos canadienses encuestados sienten que hay una falta de transparencia cuando se trata de la postura del gobierno liberal de Trudeau en materia de vigilancia compartida, seguridad fronteriza y posible violación de las libertades individuales. Ello se refiere a la forma en que las agencias de seguridad fronteriza van a rastrear el uso de información digital en celulares y otros dispositivos electrónicos por ciudadanos que cruzan hacia y desde Estados Unidos. En cuanto a la seguridad de la vigilancia en Internet y debido a que la Sociedad Interamericana de Prensa ha promovido la creación y uso de herramientas inteligentes para la protección y seguridad de los periodistas, vale la pena mencionar los esfuerzos de la Organización de Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión y sus actividades en este campo después de obtener el apoyo de Open Technology Fund. Un acontecimiento clave que representa una amenaza para la libertad de prensa fue monitoreado recientemente. Varios periodistas de Quebec han sido puestos bajo vigilancia policial en un esfuerzo por identificar sus fuentes. Esto incluyó a Patrick Lagasse de La Presse. Los periodistas investigan la mala conducta de ciertos agentes que investigaban pandillas callejeras y tráfico de drogas. La preocupación que afloró es que ahora, bajo la Common Law, en la mayor parte del país, la Corte Suprema sostiene que las fuentes periodísticas pueden ser protegidas, pero que dicha protección debe decidirse. Muchas gracias. Muchas gracias, María. ¿Está a consideración de la Asamblea el informe de Canadá? Sin comentarios. Muchas gracias, Lourdes. Tenemos previsto en el programa dos paneles. Les quiero rogar su atención para dar lugar al primero de ellos, que representa una serie de aportaciones muy valiosas por parte de distintas instancias. Estaremos hablando de un mecanismo para proteger la seguridad de los portales en Internet contra ataques cibernéticos,
de una herramienta para utilizar una aplicación en la defensa de las libertades y alertar en casos de agresiones, y también un esquema de seguros de vida que protege a periodistas o busca proteger a periodistas, especialmente en coberturas de alto riesgo. En esa inteligencia ruego que suban al panel distintos expositores. Estamos hablando por parte de Google del señor Sebastián Espósito, por parte del proyecto de CIPA Alert, Daniel Macosh, y no sé si ya llegó David Aponte del Universal de México. Daniel Macosh es de Televisión Azteca, y también el señor Hugh Bromfit de Insurance for Journalists en Inglaterra. Muchas gracias, esperamos su presencia aquí.